Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. El título del podcast de hoy es Reprográmate. Entonces, para comenzar, te voy a proponer algo. Y es que cierres tus ojos y que respires profundamente. Y cuando hayas podido respirar un par de veces, quiero que te contestes a ti mismo de manera automática o que completes las frases que te voy a decir. Por ejemplo, yo soy, puntos suspensivos. Yo no soy, puntos suspensivos. La gente es, puntos suspensivos. Los hombres son, puntos suspensivos. Las mujeres son, puntos suspensivos. Yo no sirvo para, puntos suspensivos. Y mi mejor habilidad es, puntos suspensivos. En sesiones de coaching, incluso en dinámicas grupales de este estilo, la gente responde muy fácilmente, en automático, a lo que son, a lo que no son, a lo que les parece a ellos que es un colectivo determinado, o la gente que pertenece a un país, o una nacionalidad, o lo que significa el dinero, o lo que significa trabajar. Hay frases de lo que pensamos sobre nosotros, sobre las personas que nos rodean, sobre los conceptos que nos rodean y por experiencias reales tanto nuestras como de otros. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si para mi familia el dinero o la idea que tienen del dinero es algo que corrompe, pues si yo no lo pongo en cuestión, probablemente yo acabe pensando también eso, ¿no? Que el dinero corrompe. Entonces, si yo tengo esta idea muy interiorizada, pues bueno, inconscientemente a lo mejor no me quiero asociar al dinero o no quiero tener más dinero. Y crearé situaciones para que eso ocurra, aunque sea de manera inconsciente. Y conscientemente a lo mejor estoy deseando tener más dinero para poder comprarme una casa o para poder irme de viaje. Pero sí que con tal de ser fiel a una idea muy arraigada que es que el dinero corrompe y que no es bueno, pues yo voy a querer alejarme de eso. ¿Vale? Entonces, lo que nos decimos tiene muchas consecuencias en lo que vivimos. Por eso es muy importante atinar bien y vale la pena pues ser riguroso y ser crítico con aquello que nos estamos contando, porque a veces puede ser verdad y nos puede estar protegiendo, pero otras veces no. En las dinámicas en las que la gente dice las cosas que son y las que no son y muestran su forma de pensamiento, pues oigo cosas como, por ejemplo, yo soy buena compañera. O yo no sirvo para vender, o yo soy muy exigente, ¿vale? Entonces, de una simple frase como yo soy buena compañera, en la que además, bueno, es una frase que es positivo, ¿no? Ser buen compañero es algo positivo. Sin embargo, el solo poder analizarla ya trae mucho conocimiento y mucho autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo, si tú dices soy buena compañera, eso quiere decir que a lo mejor te prestas y ayudas a tus compañeros de oficina y que seguramente eres muy apreciada por ello, ¿no? Pero también en mi experiencia como coach, a veces ese ser buena compañera deriva en no ser muy buena compañera contigo misma. Es decir, si tú eres muy buena compañera, eres conocido por ello, tú misma lo dices sobre ti misma y no le has puesto traba ninguna a ese comportamiento, claro, mi experiencia es que a lo mejor hay un desequilibrio entre el dar y el recibir. Así que vale la pena ahondar un poco más en esa creencia de yo soy buena compañera. Si tú me dices yo no sirvo para vender, pues bueno, es una frase muy grande, ¿no? Que también tiene muchas consecuencias. Recuerdo el caso de un coachee que me decía que no quería promocionar porque promocionar estaba asociado a vender más y él había visto cómo vendía la gente, bueno, tenía varios ejemplos de cómo se comportaban vendiendo y me decía que vender era manipular, que normalmente se vende humo, que se dicen medias verdades y bueno, es verdad que en algunos casos puede ser, ¿no? Pero imaginaos, ¿no? A través de esta frase
él ya tomaba la decisión de no querer promocionar porque no quería convertirse en un villano. Pero la cuestión aquí es que la decisión suya estaba basada tanto en el miedo de parecerse a eso que no quería parecerse y la cerrazón de pensar que vender estaba asociado a manipulación, como si no hubiera ninguna otra forma de vender. Y la experiencia que él tenía a lo mejor era de 7 u 8 personas que él había conocido y ya con eso había hecho una ley, ¿vale? Entonces, es muy importante el ser crítico con aquellas frases que nos decimos, sobre todo con las frases grandes, con las frases generales, las que son muy dogmáticas, porque están basadas en unas pocas experiencias que no representan la totalidad de las experiencias. Entonces, por ejemplo, con este coachee sí que llegamos a la conclusión por fin de que había muchas otras formas de vender, que a lo mejor en esa empresa la mayoría usaba ese tipo de recursos y que a lo mejor él tenía la oportunidad de cambiar esa forma de hacer y de incluso inspirar a otros, como los que eran más junior, por ejemplo. Y bueno, y de esta manera no cerrarse las puertas a promocionar simplemente por no querer parecerte a alguien en quien no te tienes que convertir, sino que tú puedes llevar tu línea de tener otros role models. Entonces, claro, las creencias limitantes al final son pensamientos o convicciones que una persona tiene sobre sí misma o sobre los demás. Y además la pega está en que para que se dé una creencia solo tienes que haberla experimentado pues un par de veces y con eso ya tienes suficiente y ya se conforma una creencia en tu cerebro. Un ejemplo muy, muy gráfico es el de las relaciones, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. En muchas ocasiones, si ahondas un poco en el caso, pues bueno, es posible que una persona haya tenido un par de malas experiencias porque resulta que hay un patrón ahí en la dinámica con sus relaciones y que de ahí haya sacado la conclusión de que tener pareja pues te lleva a la ruina emocional. ¿Por qué? Porque basa esas dos experiencias, las convierte en una ley universal y entonces ya basa sus decisiones en esas dos cosas. Y claro, eso no, si lo ves desde fuera, pues no es del todo justo, porque a lo mejor te estás perdiendo conocer a gente muy interesante y todo porque ya está la sentencia echada, ¿no? Y es que, bueno, pues que no vale la pena, porque todas las mujeres son iguales o porque todos los hombres son como niños. ¿De acuerdo? Entonces, la creencia más común, o sea, es muy interesante el tema de las creencias limitantes, porque lo que yo experimento en mis sesiones de coaching y mi conclusión es que todas las personas, sin excepción, todas las que vienen, son personas inteligentes, con sentido común, sensatas, bueno, que están trabajando aspectos de su vida igual que estamos todos, pero al final son personas que pueden tener sentido crítico también. Y sin embargo, la creencia más común con la que me encuentro, consciente o inconsciente, es la de no soy suficiente y no estoy a la altura. A veces no es evidente que se tiene esta creencia, pero cuando vamos trabajando, el hilo conductor o los paralelismos entre situaciones van por ahí, ¿no? En plan, no soy suficiente y no estoy a la altura. Y además son creencias que se sienten muy ciertas y como si fueran una verdad absoluta, pero el caso es que las creencias en sí no son ni muy ciertas ni una verdad absoluta. Entonces aquí está el tema. Reprográmate, ¿por qué? Porque si lo crees, lo creas, y eso es cierto. Tienes que pensar que si tú tienes una creencia como la de no me siento suficiente, imagínate con qué postura vas por la vida, con qué postura vas a entrar a una reunión si no te sientes suficiente, o cómo vas a afrontar un problema o un reto si no te sientes suficiente. O sea, vamos, de antemano, antes de empezar a resolverlo, ya vas con pocas armas, porque como no eres suficiente, ya está como la sentencia echada. Entonces, de alguna forma, si el timón de tu vida lo lleva ese miedo a no ser suficiente o esa creencia de que no vas a estar a la altura, pues ¿cómo va a ser ese viaje en el barco? O sea, cualquier oleaje que venga, o vas a reaccionar o te vas a sentir paralizado. Así que es muy importante el que tú veas sinceramente si es tu miedo o
sí, o tus dogmas basados en 2 o 3 experiencias los que llevan el timón, o si lo llevas tú en tu esencia. Bueno, las creencias más urgentes de revisar son aquellas que tocan de lleno tu vida cotidiana. Por ejemplo, si tú tienes que hablar mucho en público y sientes que no sirves para eso, pues hombre, eso quiere decir que cada día tienes una piedra en el zapato y una situación muy incómoda, que es hablar en público sintiendo que a ti eso no se te da bien. ¿Vale? Entonces eso sería urgente de ver. También, no sé, cosas que son como muy grandes, ¿no? Como yo no sirvo para ser jefe, por ejemplo. O yo no sirvo para las relaciones. Cuando hay frases así tan grandes y tan generales, pues también puede estar afectando a muchos ámbitos de tu vida sin darte cuenta. Entonces es interesante ver qué te pasa a ti con eso. Y recuerda eso, que montar creencias es sumamente fácil porque con 2 experiencias que tú hayas vivido parecidas, ya la tienes montada. Y si no haces nada para evitarlo, pues entonces vas a ver, o sea, es como decir que la vida es verde porque llevas unas gafas verdes. Entonces es como limitarte a verlo de ese color porque esas son las gafas que te has puesto. Lo más importante, oye, y todas estas creencias que al final son un modo de pensamiento que está en todos los aspectos de mi vida, ¿esto se puede superar? Pues claro que se puede superar, pero requiere un gran proceso de autoconocimiento, de reflexión y de acción. Hay un obstáculo para mí que lo veo a menudo, incluso que lo observo en mí misma y en los que me rodean, y es que llevamos una vida llena de estímulos externos, ¿no? Y donde además se premia la productividad y donde además está bien visto, ¿no? Que todo lo lleves a rajatabla, que consigas el éxito, entre comillas, en todos los aspectos de tu vida. Y claro, eso te lleva a una tensión y al forzarte a estar siempre mirando hacia afuera, que a veces no te permite crear los espacios para estar mirando hacia adentro. ¿Por qué lo digo? Pues porque si tú quieres analizar tus creencias limitantes y darte cuenta de aquello que en el día a día no ves tan claramente, pues necesitas de esos espacios en blanco. Por eso es tan justificable, ¿no? Que tengas esta cosa de el dolce far niente, ¿no? De no hacer nada, de que haya espacios en los que estás paseando, sin un móvil, incluso en silencio. Pues ¿para qué? Para que tú puedas entrar en periodos de reflexión, para que vengan ideas o pensamientos y que tengas el momento para detenerte ahí y poder analizarlos. Entonces, si esos momentos no es fácil que se creen desde fuera, entonces tienes que poder crearlos desde dentro. Es decir, agendar momentos que propicien ese tipo de estados. Entonces, ¿cómo superar creencias limitantes? Bueno, para empezar, estar consciente y ser consciente de lo que te está limitando. ¿Cómo uno es consciente de lo que le está limitando? Si a veces hay creencias que están tan arraigadas a mí y por ejemplo, a mi familia, que eso ya es algo que se da por hecho como verdad absoluta. Pues bueno, empezándote a hacer preguntas que al final tú también te puedes hacer coaching. Es decir, el coaching ya sabéis que se basa en hacer preguntas y en este caso sería hacerte preguntas a ti mismo acerca de, por ejemplo, ¿qué te dices cuando tienes que afrontar un reto? Pues yo, por ejemplo, a veces hago esta pregunta y la gente me dice, pues yo ante un reto yo me crezco. Vale, pues esto es una creencia, ¿vale? Yo me crezco, muy bien. Pues eso quiere decir que cuando viene un reto sientes que todas tus capacidades se ponen al servicio de ese reto. Esto es una creencia. Hay otros que me dicen, pues yo tengo mucha ansiedad. Pues yo, igual que mi padre, tengo muchísima ansiedad. Yo me pongo muy nerviosa y normalmente me bloqueo. Vale, pues eso es una limitación, porque claro, si viene un reto y tienes que tomar decisiones y te bloqueas por la ansiedad, pues entonces hay momentos en los que en ese momento es cuando hay que tomar la decisión. Es muy importante tener la mente clara para ello. Otra cosa es, ¿qué te dices cuando te equivocas? Bueno, ahí hay creencias para todos los gustos, pero en la mayoría de las ocasiones nos decimos de todo menos guapos. ¿Vale? Si hubieras a una persona decirle a otra
ese tipo de perlas pensarías que eso es maltrato o que es bullying o, vamos, que esa persona está maltratando a la otra y que desde luego de ahí no va a salir nada bueno. Pero sin embargo es muy común que, bueno, estar aceptando un diálogo interno que te haces cuando te equivocas y decirte, pues soy idiota, otra vez lo he hecho así, lo estoy haciendo mal, es que yo no sirvo para esto. O sea que es un diálogo interno que nada bueno va a traer, ¿vale? Entonces observar eso y darte cuenta de lo que te dices cuando te equivocas, pues es un primer punto para poder identificar creencias limitantes. También, ¿qué te dices ante las oportunidades? Uy, no vayas. O, ay, qué bien, pues venga, vamos a por ello, vamos a intentarlo. O sea, ¿qué es lo que te dices? Y bueno, también en general, ¿cuáles son tus mayores miedos e inseguridades? Claro, el poder separarte a ti de la creencia y no pensar que la creencia eres tú, y mucho menos que es la que lleva el timón. Y es muy importante poder hacer esta disociación. Es decir, tú no eres la creencia se ha instalado ahí y probablemente se ha puesto muy cómoda porque hace años que la llevas ahí y no te has preguntado el por qué piensas así. Esto es como el ejemplo de que, bueno, había una casa con una terraza y en la terraza había un poste y en el poste había un perro atado al poste y el perro se murió. Pero bueno, al cabo de los años, la correa del perro sigue atada ahí. La pregunta es, ¿por qué sigue ahí si no hay perro? Pero sigue ahí porque siempre estuvo ahí. Pues un poco va así, ¿no? Hay creencias que nos hemos creado en el pasado que a lo mejor a día de hoy ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque ya hemos adquirido habilidades, porque ya hemos adquirido otro tipo de recursos y no tienen sentido, sin embargo siguen ahí, como la correa del perro atada al poste, igual. Entonces, ¿cuáles son tus mayores miedos e inseguridades? También va a decirte mucho de si tienen sentido o no tienen sentido. Pero si no te lo planteas, pues siguen ahí de forma como si fueran una parte más de la casa, ¿no? Siguen ahí y si tú no los quitas conscientemente, pues ahí siguen condicionando un poco tus pensamientos, luego, por tanto, tus acciones y tu forma de decidir. ¿Todas las creencias son iguales? No, algunas son inocuas o algunas te ayudan incluso, te protegen. Por ejemplo, hay algunas útiles, ¿no? Como por ejemplo esta de si no haces ejercicios de calentamiento, pues te puedes lesionar. Pues bueno, te protege. Es verdad que es mejor hacer ejercicios de calentamiento, está claro. Pero otras son frutos del miedo. Y si no las pones en cuestión, verás que hay argumentos. Cuando las pones en cuestión, verás que hay argumentos que no son muy robustos. Entonces, es ahí donde las traes al consciente y dices, bueno, esto que me estoy diciendo, a ver, esto voy a parar de decírmelo porque esto no es verdad en el fondo. Pero si tú no pones esa conciencia, pues siguen ahí. La segunda parte, después de identificar esas creencias que son limitantes para ti, sería el cuestionar la validez de esas creencias. Por ejemplo, cuando la gente me dice, es que no me siento a la altura, es que no estoy a la altura. Bueno, yo lo que te pregunto es, oye, ¿nunca estás a la altura? ¿En todo momento piensas que no estás a la altura? ¿Con todo el mundo? ¿En todas las disciplinas no estás a la altura? ¿Con todas las personas? ¿En todos los momentos de tu vida? Claro, entonces normalmente la gente me dice, hombre, no, siempre no. O bueno, no con todas las personas, no. O bueno, no, en todas las disciplinas no, porque yo soy bueno en esto y en lo otro. Entonces, claro, ahí es el momento de aislar la X, ¿no? De ver que la situación concreta no es ni mucho menos el que no estés a la altura, que es una frase grandísima que pesa como una losa. Si tú dices, no, al final aislamos la X y donde no me siento a la altura es en una reunión con más de 30 personas y es ahí donde siento que fallo. Bueno, pues eso es diferente, porque entonces hay que reformular la frase. Primero, que entonces ya la frase no estoy a la altura no es correcta, sino que sería, a lo mejor no estoy, no sé si es, yo diría no me siento, porque lo que sí que es irrefutable es que tú te sientes así, pero que no estés así sí que es refutable. Entonces, podríamos decir, no me siento a la altura. No me siento a la altura, coma, en situaciones donde en una reunión de 30 personas en la que además se hable en inglés o lo que sea.
¿Por qué es importante reformular la frase? Y esa es la tercera cosa que tenemos que hacer ante las creencias. Porque no es lo mismo atacar un problema tan concreto como el no sentirse a la altura cuando estás en una reunión de 30 personas o de más de 20 personas, que atacar el tema de no estoy a la altura en la vida en general. Porque además probablemente no sea verdad. Y es el caso. En este caso de la reunión, lo que podríamos hacer en una sesión de coaching o con una persona experta, por ejemplo, en hablar en público, sería aislar la X dentro de esa ecuación, que es más pequeña todavía que la anterior. Y sería, oye, esta reunión, ¿cuál es el punto? ¿En qué momento te empiezas a poner nervioso? Pues a lo mejor me empiezo a poner nervioso en el momento que la gente se distrae, por ejemplo. Vale, pues hay recursos que puedes utilizar en la reunión para evitar que la gente se distraiga o para llamar la atención cuando alguien se distrae. Entonces, de esa manera, puedes traértelo a tu terreno. Bueno, no, en realidad no me siento a la altura en el momento en el que hay una serie de personas más senior que vienen a la reunión, porque suelen hacer preguntas que son muy complejas, ¿vale? Pues a lo mejor, si es eso y no todo el contexto de la reunión lo que a ti te pone nervioso, pues se puede intentar buscar recursos y soluciones para que tú sientas que puedes darle la vuelta a ese punto. Entonces, de una manera o de otra, el intentar solucionar todos aquellos puntos en los que, por los cuales te pones nervioso. Y de esa manera bajar tu estado de ansiedad en ese momento que antes no te dejaba pensar. De manera que reformular la creencia es muy importante porque hace que el ámbito del problema sea mucho menor y sea más realista, sea justo y sea riguroso. Y se hace que seamos impecables con las palabras. Es decir, no siempre me siento así. Es en este momento, por este motivo, por este otro motivo, y esto es lo que voy a hacer para ver si puedo bajar ese nivel de ansiedad. Y claro, entonces, en general, es una forma mucho más efectiva de solucionar tu día a día y tu ansiedad cotidiana. Entonces, de alguna manera, una solución o un paso por el cual tienes que pasar para poder reformular estas creencias limitantes es el de cambiar tu lenguaje interno. En vez de decir no digas una cosa por otra, en vez de decir la frase grande, reformula y di lo que realmente te da la ansiedad o lo que realmente te da miedo. Y el hecho de decirlo en voz alta también te va a ayudar a que tenga mucho menor peso. Había una coachee porque yo animo mucho a la gente en este caso a que tengan un gesto, con un gesto físico, para que cuando están dialogando internamente de esta manera tan agresiva, puedan parar el diálogo, puedan parar ese patrón. Entonces era el de bajarse el volumen. Y esta coachee escogió esta manera, ¿no? Que era como, físicamente ella hacía así este gesto de bajar el volumen como si estuviera bajando el volumen de una radio. Y así se acordaba de que efectivamente debía bajar el volumen, de que efectivamente no debía llamarse todas esas cosas cada vez que cometía un error o cada vez que se ponía nerviosa ante una situación. Así que os animo a que encontréis también la forma física, el gesto que va a hacer que os acordéis y va a hacer que os acordéis de que hay que cortar el patrón de hablarse de esa forma o de decirse historias, de contarse historias que nos quitan oportunidades y que no nos ayudan a avanzar. Bueno, ya que has llegado hasta aquí, en la que has identificado creencias, las has cuestionado y las has puesto en crisis, las has reformulado, has parado el patrón de esa forma de hablar que tienes contigo cuando estás en un momento de error o de nerviosismo. Bueno, pues entonces actúa de manera coherente con la nueva creencia reformulada, ¿no? Por ejemplo, este hecho, tengo varios coaches que dicen, cuando estoy en una reunión, dudo mucho en hacer preguntas porque pienso que van a ser preguntas tontas. Entonces, si estás en vías de reformular tus creencias, pues también te sugiero que, pues que de alguna manera te arriesgues un poco más, ¿no? Y si eso que hacías, que era decirte que la pregunta que vas a hacer va a ser ridícula,
pues que pares el diálogo, pares esa señora Rottermeier que te está diciendo cosas y que te esfuerces en hacer esa pregunta que estás dudando en hacer. Y oye, ¿y qué pasa? Y si es ridícula, es ridícula. O si no, resulta que la pregunta en ese momento, pues, le parece a otros que no tiene sentido, ¿qué puede pasar? O sea, la cuestión es que tú mismo empiezas a hacer cosas que no has hecho hasta ahora. Porque tienes que tener un poco esa exposición gradual a esa nueva situación que te daba miedo para que tu cerebro empiece a entender pues que no todas las situaciones son iguales y que tú estás rompiendo paradigmas. Bueno, otra cosa interesantísima es buscar apoyo externo. Si tú tienes un problema concreto y después de aislar la X, sí que entiendes que, bueno, sí que has concretado aquello que efectivamente te da miedo y no te ves capaz de hacer, busca a alguien, un mentor, un coach, un terapeuta. Hay gente experta en temas muy concretos. O sea, no lo pases solo. Pásalo con alguien que te pueda hacer de verdad cambiar ese miedo por libertad y que además te va a quitar las trabas para poder asumir compromisos mucho más retadores que tú quieras asumir. Y sobre todo que te va a quitar la piedra del zapato, que no estamos aquí tampoco para sufrir por cosas que a lo mejor tienen remedio. Y luego, una que siempre va en todos los procesos de desarrollo es que tengas paciencia. Esto es una carrera de fondo. Es como ir al gimnasio. No es que vayas un año y después ya estás en forma para toda tu vida. No, es que ir al gimnasio o hacer deporte de alguna manera es algo que pones en tu estilo de vida, ¿no? Forma parte de tu estilo de vida cuidar tu cuerpo y lo debes integrar ahí. Pues igual sería como cuidar tu mente, cuidar tu estrés, cuidar tus emociones. Eso también formaría parte de tu estilo de vida. No es que vayas a un terapeuta un día o a un coach para algo concreto y ya está. No, es que de esa forma o de muchas otras tienes que continuar viendo qué pasa con tu miedo, qué pasa con tu inseguridad y qué pasa con aquello que te hace la vida imposible. Bueno, y para motivarte con todo esto que te estoy diciendo, decirte que el cerebro, el reptiliano y el límbico, están diseñados para protegerte de peligros y de amenazas. Entonces, cuando repetimos pensamientos de este tipo, de no estoy a la altura, no soy suficiente, yo no soy bueno en esto y en lo otro, cuando esto lo repetimos mucho, creamos patrones neuronales que refuerzan esas ideas. Y cuando se fortalecen, pues se convierten en creencias automáticas que ya no sabemos quiénes somos nosotros ni quién es la creencia, es que estamos fusionados completamente. Además, bueno, una cosa interesante, el cerebro tiende a buscar experiencias que confirmen eso que estás pensando. Se llama sesgo de confirmación. Y es decir, por ejemplo, si tú te crees que no eres capaz, pues el cerebro va a ir a buscar experiencias que confirmen que no eres capaz. Y tú mismo te vas a ir metiendo inconscientemente en situaciones que te confirmen eso. Y entonces, claro, es como una retroalimentación de que eso es totalmente cierto. Entonces, bueno, en esas situaciones el cerebro va a dar la orden de que se segregue cortisol y de que te pongas muy ansioso y muy nervioso y que te entre el miedo insuperable para que evites esa situación. De manera que tú mismo te vas a poner trabas y vais a impedir que, bueno, el afrontar retos que realmente en una situación normal querrías asumir. Y bueno, y aquí lo dejo. Recuerda que bueno, que a lo mejor lo que hemos comentado aquí no es algo que te haga clic a ti, porque no todas las reflexiones son para todo el mundo ni en todo momento, pero te animo a que sigas buscando herramientas y recursos que te ayuden a vivir más en ti y más en paz. Has escuchado a Maribel Jiménez Atienza, empresaria, coach integrativa y autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana. La puedes encontrar en LinkedIn o en su web coachforhappiness.com. Gracias por suscribirte al podcast Infinito Tú, donde cada mes Maribel tratará un nuevo tema.